La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, y vamos a ver si hoy día logramos hablar con Carlos Bruce, que ayer no pudimos ubicarlo, pero también estamos con una emergencia en Lima, en el puente Trujillo. El jefe, el gerente de servicios de la Municipalidad de Lima, nada menos que el señor Casareto, ha dicho que, para que lo diga, el río está a punto de desbordarse en ese punto, en el puente Trujillo. Y vamos a entrar en comunicación en un instante con Fernando Marcelo desde ese punto, justamente para que nos diga cuál es la situación. Pero a todos los que están en la zona, obviamente, pues tomar las providencias del caso. Si ya, como dicen, guerra avisada no mata gente. Correcto. ¿No? Hay que moverse de ahí, ¿no es cierto? Y salir lo más rápido que se pueda de esa zona, y a los que tienen, digamos, casas en las zonas, tratar de apuntalar con bolsa de arena toda la cuadra, todo el barrio. Para... En un primer despacho hoy por la mañana aquí en la radio, el señor Casareto había informado de que esta situación podría en estos momentos verse más complicada en la zona de San Martín de Porres, donde hay viviendas que están a la ribera de los ríos, ¿no? Ese es el problema, cuando estás muy cerca a la ribera, si ya sabes, ¿no es cierto? Pues hay que hacer las cosas que hay que hacer. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué hizo Francisco Pizarro? Fundó la ciudad bien en alto, pues, ¿no? Entonces uno se para, mira el río está bien abajo, ¿no? Sí. O sea, acá no sube el río, pero estamos a media cuadra del río. Estamos sentados en este momento, yo y Ismael, aunque usted no lo crea, a media cuadra del río Rímac. Ni siquiera una cuadra completa. Porque cruzamos aquí nomás la pistita, estamos ahí. Ahí está el Parque Chaucaranga, pero abajo están los rieles del tren y ahí está el río. Pero estamos muy, muy cerca. Salimos a la puerta y lo escuchamos. Sí, y lo vemos, y lo vemos, ¿no? Entonces, pero es evidente que estamos tan alto respecto al cauce del río que simplemente no va a pasar nada. Pero si usted se ubicó en la parte baja, ¿no es cierto?, del cauce de un río, sí, simplemente eso viene mal, o sea que hay que ponerse a salvo pronto. Hay muchas provincias que están sufriendo todavía lluvias y lo van a seguir haciendo. En Lima la temperatura como que ha amainado, como ese calor brutal que hubo hace una semana ha bajado, ya se puede dormir, aunque cada día salimos con menos ropa a la calle, pero ya se puede dormir un poco mejor, ¿no es cierto? Pero de todas maneras estamos en pleno verano, estamos en febrero y es evidente que va a seguir lloviendo. Donde también está lloviendo es en la cabeza de Alejandro Toledo. Hoy día se decide lo que se ha anunciado durante el día finalmente, la audiencia para ver si le dan o no, pues entonces así, 18 meses de prisión preventiva, que está cantado que el juez por supuesto que se la va a dar, ¿no? Y van a ordenar luego, ¿no es cierto?, su orden de captura internacional a través de la Interpol. Ahí es donde el presidente Toledo tiene que tomar la decisión de esconderse, ¿no es cierto?, o regresar, ¿no? Si tiene un abogado inteligente le va a decir regresa, porque si no te van a acusar, apenas te chapen, de haber evadido la acción de la justicia. Eso, ¿cuáles son las acciones que debería tomar el presidente Alejandro Toledo y cuáles no debería, pero probablemente las tome? A ver, ¿qué debería hacer? Regresar de inmediato. Porque mira, en el futuro, si tú quieres reducir la prisión preventiva, si quieres ganar la prisión preventiva, etcétera, salir de la prisión, lo primero que tienes que demostrar a los jueces es que no hay peligro de fuga. Claro. Si hay peligro de fuga, jamás te van a quitar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, en fin, estoy viendo que está la señora Carpe escribiendo, no, todavía no. Pero nos vamos ¿a dónde? Al puente Trujillo con Fernando Marcelo, para que nos dé inmediatamente información sobre el tema. Adelante, Fernando. Efectivamente, Rosa María, nos encontramos aquí en el puente Trujillo, donde existe gran preocupación por el considerable incremento que ha tenido el río Rímac. Para ello estamos con el subgerente de Defensa Civil, Mario Casareto, quien nos va a explicar más a detalle qué es lo que está sucediendo. Doctor Mario Casareto, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, pues acá estamos de manera preventiva, tratando de alguna manera de estar alertas a fin de poder comunicar a través de su medio de comunicación tan importante a los pobladores que están en la zona del Rímac, Huascarán, Morales Duárez, San Martín de Porres, Callao, que usted sabe que a partir del puente del Ejército el río ya se convierte en más angosto
el caudal que estamos viendo acá debe ser mucho más alto en esa zona, sobre todo a fin de que se recomiende a los pobladores que están en la ribera del río, luego de la experiencia vivida o vista a través de los medios en Huancavelica, cuando se cae un hotel, las viviendas que tenemos nosotros en esta ribera son precarias y de alguna manera pues van a originar alguna situación de riesgo. La recomendación es ponerse a buen recaudo, salvaguardar la integridad física de los niños, de los adultos mayores que son más difíciles de poderlos hacer evacuar, simplemente estar en estado de alerta permanente ante esta crecida del río, producto de los huaicos del día de ayer. Bueno, señor Casareto, desde la Municipalidad de Lima se podría gestionar algún tipo de reubicación para las familias que se encuentran en alto riesgo por el tema de los huaicos. Mire, la situación de la reubicación tiene que comenzar en primer lugar por los gobiernos locales, llámese el RIMAC, llámese San Martín de Porres, el gobierno provincial del Callao, la municipalidad provincial, el gobierno regional, a fin de ver de repente un plan estratégico donde puede haber una reubicación en conjunto y liberar pues todas las riberas de este tipo de viviendas pues que normalmente siempre nos originan un riesgo. Efectivamente. Ahora, hay preocupación por el tema de que quizás podría, bueno, ha habido preocupación por el tema de que podría quizás pasar algunos centímetros por debajo y llegar a la entonces ¿es posible? ¿Podría dar? Sí, todo es posible con la naturaleza. Nosotros siempre, yo personalmente digo, no podemos estar pronosticando una situación de baja o alta cuando no sabemos de qué forma se va a manifestar la naturaleza, y eso lo hemos podido ver en Huaycoloro, en donde pues hemos visto prácticamente la levantada de un puente. La fuerza del río ha sido incalculable. ¿Cómo poderle decir si se sale o no se sale cuando la naturaleza no te avisa lo que puede suceder, ¿no? Efectivamente. Rosa María, no sé si tengas alguna pregunta para el doctor Casareto ahí en estudio. No, bueno, nada más de preguntarle a quién corresponde el puente Bailey que se instaló anoche. Rosa María le pregunta a quién corresponde el puente Bailey instalado ayer en la noche. El puente Bailey, a ver, yo le voy a responder lo que más o menos he podido entender dentro de lo que hemos podido estar observando. El puente Bailey es una compra de aproximadamente 300 puentes Bailey que compró el gobierno anterior y se encuentran depositados en un local en Ancón. Le corresponde y lo tiene en calidad de posesión, digamos así, de custodia el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, al momento de ver la emergencia, inmediatamente dispuso el traslado de un puente hacia la Avenida Fralén. Hasta ahí, el Ministerio de Transportes, de acuerdo a la reacción que tiene que tener la parte del Estado, hizo pues que el puente llegara al lugar indicado. Luego, las obras, la instalación, la supervisión y el aceleramiento a que esto se dé hoy día en la madrugada, se aperture nuevamente el tránsito vehicular en esta avenida, y ha sido netamente un trabajo municipal, en este caso de Lima. Lógico, y tiene que ser así. Nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no?, de que por el afán de decir es mío, yo lo hice o yo lo tengo, no nos damos cuenta que mientras más unidos estemos entre las autoridades competentes para este tema, me parece que va a ser lo mejor para poder resolver como se ha resuelto este caso. Entonces, creo que es satisfacción de los conductores, satisfacción de los pobladores de las zonas que vienen de Chosica, Chaclacayo, ver que su alcalde de Lima esté inmerso ahí, ver que su ministro de Transportes sea parte de la solución al problema entre el Ejecutivo y en este caso la Municipalidad Metropolitana, logren pues llegar a un tema como el que venimos nosotros haciendo para atender a la población afectada en los huaicos. Hay una plataforma de defensa civil donde actúan todas las instituciones, Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, Ministerio de Transportes, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, todos somos parte de defensa civil. Creo que mientras que mantengamos esa unidad, vamos a lograr los objetivos que hoy se están logrando, ¿no? Muchísimas gracias. Rosa María, para la red informativa, para la red de SON, como hemos estado con Mario Casareto, subgerente de Defensa Civil. Adelante contigo en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, esperando a que las recomendaciones sean escuchadas por nuestros oyentes y aclarando que efectivamente, acá está el aviso bien grande del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el puente es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha entregado en afectación en uso
préstamo mientras se construye el puente definitivo, que va a demorar un año por lo menos, y ese puente tiene una gran ventaja. ¿Por qué se compran puentes Bailey y se guardan en un almacén? Porque se pueden ensamblar muy rápidamente y transportar muy rápidamente por todo el Perú. Son justamente los puentes provisionales en caso de emergencia. ¿Quién los inventó? Bueno, un señor Bailey, pero con B-A-I-L-E-Y. Me parece que en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial se utilizaban ¿para qué? Para que cuando el enemigo te volaba un puente, claro, tú pudieras en 24 horas armar otro puente y poder hacer que pasaran las tropas. Esta es una obra de ingeniería militar. El origen de este puente es el de un ingeniero militar. Y para eso sirven, para poder soportar, en este caso el puente soporta hasta 48 toneladas de carga, ¿ya? Y no requiere de herramientas muy complejas. Ahora, se arma como un rompecabezas, claro, ¿no es cierto? Entonces es un puente muy seguro, pero muy seguro, y se ha usado en el Perú muchísimo. O sea, es más, son tan buenos que en algunos lugares del Perú quedan como definitivos. Ese es el tema también. Aquí en Lima también en un caso ha quedado como definitivo en varios lugares, ¿no? En varios lugares, y en la costa del Perú ustedes lo verán por muchos lugares. Pero su característica es ser provisional. Claro, ese es el tema. Y que lo puedes desmontar, guardarlo y volverlo a usar. Así es. Es hiper desmontable. En realidad son paneles, vigas y ¿cómo les explico? Es como armar un mecano, un Lego, un Lego, algo así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que cuando usted era niño armaba, pues es puente, sí, así, ¿ya? Se arma muy fácilmente, no tiene nada de complejo, la verdad. Y fue una solución de guerra. Imagínense ustedes, que obviamente pasar el enemigo, volaba el puente, ¿no? Y aislaba al adversario al otro lado del río. Bueno, venían, instalaban el puente Bailey y pasaban las tropas. Así que creo que es de la Segunda Guerra Mundial. Y esta tecnología se ha traído, pues, por supuesto, al Perú y a todas partes del mundo para este tipo de emergencias. Ahora, lo que no está bien es que a las 11 de la noche se presente el señor Luis Castañeda Locio y dice: he servido a mi pueblo, gracias Perú. No, bueno, está muy bien, efectivamente. La Municipalidad de Lima tiene que controlar el tránsito de la Ramiro Prealé. Esa es su tarea, ¿no? Finalmente, esta vía está bajo concesión, además, ni siquiera de la Municipalidad de Lima, sino está bajo concesión de Rutas de Lima, claro, que es de Odebrecht. O sea, agárrate, Catalina, para que vean lo complicado que es el tema. Que ahora Odebrecht ha vendido la mayoría de su participación a un fondo de inversión canadiense, por si acaso, no es de Brasil, no es de Odebrecht, como decía el pobrecito de Víctor Andrés García Belaúnde. Brooksfield es un fondo que tiene más de 100 años en el mundo, que se originó en el Brasil hace 100 años, pero es canadiense, americano, y tiene pues inversionistas institucionales como sindicatos, etcétera, del mundo entero. Bueno, ese fondo ha comprado el 51% de Rutas de Lima. Rutas de Lima, concesionaria de la obra, es la que tiene que darle mantenimiento a toda la Ramiro Prealé y a la prolongación de la Ramiro Prealé, y es la que ha armado en 48 horas el puente Bailey, que, reitero, tiene el ministerio en stock. ¿Por qué el ministerio tiene puentes Bailey en stock? Porque los puedes almacenar, pues, y los puedes enviar a todo el Perú rápidamente, y no solamente debería haber un almacén en Lima, sino que entiendo que hay en otros puntos críticos, digamos, para poderlos distribuir, y recuperas el tránsito muy, muy rápidamente. Como tú dices, solución provisional, pero cualquiera que viva en Lima, Perú, sabe que no hay nada más permanente que un puente Bailey. Que lo provisional. Lo provisional. Entonces, sí. ¿no? La típica, ¿no? Sí. Mira, provisionalmente vamos a ponerle esta patita a la mesa hasta que compremos una mesa nueva, ¿no? Dice la abuelita hace 50 años. ¿Cómo se ríe acá? La mesa sigue ahí, o sea, nadie la movió, ¿ok? Ahora, Hoy día tenemos una alerta tsunami bien preocupante, alerta roja. Esta es la más crítica, tsunami. ¿Puedes leerla, por favor? No, incremento de caudal en los ríos de la zona centro. Nivel 4, Rosa María, que es el nivel más alto. Sea extremadamente precavido, nos advierte Tsunami, en los ríos Chancay y Guaral, en Chillón, en el Rímac, ojo, ya lo habían advertido desde ayer, porque este reporte es de ayer, Lurín y Mala, el caudal máximo podría llegar a 98.93 metros cúbicos en el río Rímac, cuando el promedio es de 57. Claro, entonces, ojo, hay que tener muchísimo, de verdad, muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado
con cuando usted se acerque, ¿no? Ay, vamos a ver el río, a ver cómo creció. No. Lejos. Y menos con niños, ¿Tú has visto llevan a los niños a ver el río? Vamos a ver el río, a ver qué grande está. Qué chocolate está el río, ¿no? Qué grande está. Señora, no lleve a los niños a ver esto, ¿ok? Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos con mucho más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santo Domingo Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también a nuestros hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y estamos en comunicación con el congresista Carlos Brus, un hombre que ha sido protagónico en la política peruana desde el año 2000 y tiene, por supuesto, mucho que compartir con nosotros el día de hoy. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, pregunta creo que es absolutamente necesaria. Hablemos de el gobierno de Toledo. Usted fue ministro 5 años, un ministro muy popular, Techito se creó ahí. ¿Qué piensa cuando está viendo esto? O sea, hay algunos de los que han participado en el gobierno que han dicho, no, ese no fue un gobierno cleptocrático, este ha sido el gobierno de Alejandro Toledo, donde Alejandro Toledo, él por él, pidió una coima y punto. ¿Esa es la explicación más clara para usted? Mira, Rosa María, cuando miro para atrás en función a las noticias que salen hoy, me parece estar visualizando un gobierno totalmente distinto del que yo participé. Al final del gobierno de Toledo y de los próximos años, cuando Toledo era un expresidente, no había mayores acusaciones de corrupción en su gobierno. Fue un gobierno que le tocó manejar un país difícil, con instituciones destrozadas, con una crisis económica, y Toledo dejó un país en crecimiento, con libertad de prensa, con instituciones que empezaban a reconstruirse. Realmente, en ese entonces, la gente podía ver objetivamente que no había sido un mal gobierno, había sido un buen gobierno. Excelente tampoco, sí. Toledo tuvo problemas de índole personal, más que nada, que afectó su popularidad, pero no había sido un mal gobierno. Después, y dicho se pasó, yo lo defendí como su único congresista en los siguientes 5 años por las acusaciones que le hacían. Así es. Luego, por supuesto, él me expulsa del partido sin darme oportunidad de defenderme, cosa que rompió mi relación amical con él. No he vuelto a conversar con él desde ese entonces. Y cuando sale lo de Coteva, y salen las explicaciones, las 5 explicaciones que da Toledo, cualquier persona con 2 dedos de frente, por lo menos, dice aquí hay algo raro, ¿no? Claro. Y efectivamente ahí empezó mi primera percepción de que no habría sido Toledo el hombre tan honesto que yo pensé que había sido. Y claro, con esto del abajato, un poco que explica el otro lado de la cuerda. Ecoteva explica la parte final de un intento de compra de inmuebles a favor de familiares de Toledo, y lo de Lava Jato explica el origen de esos fondos. Como que termina de cerrarse el círculo y termina de comprobarse lo que para colaboradores de Alejandro Toledo significa una gran decepción de alguien que arriesgó la vida para restaurar la democracia en el Perú. Nadie arriesga la vida por plata, porque ¿de qué te sirve la plata si te matan? Pero que terminó cayendo. ¿Qué le pasó? ¿Qué cree usted que lo conoció y que sabe que al principio no haber sido su interés, pero al final sí? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Lo tentaron? ¿Se tentó? ¿Se dejó seducir por el dinero y por el poder? No lo sé. Es verdad que mirando hacia atrás, las primeras acusaciones que hubieron de cosas medias raras en el gobierno, que no sé si tú te acuerdas, eran de estas empresas offshore. Claro, Blue Bay, ¿no? Así es. Quienes estaban involucrados ahí, bueno, aparte de este señor Almeida, que terminó preso, estaba el nombre de Elian Carp ahí dando vueltas. Así es. Luego, en el caso de Coteva,
¿quién estaba en medio de estas operaciones de compra de inmuebles? La mamá de la señora Elian Carter. Yo, no, por supuesto, no voy a ser tan cobarde de decirle la mujer tuvo toda la culpa. Eso de ninguna manera, porque los seres humanos tomamos nuestras decisiones libremente. Pero ahí hay como una posible explicación de un poco de quién se encargaba de las finanzas de ese matrimonio, ¿no? Ahora, había sí, hay que recordarlo, una desesperación por sacar esta bendita carretera interoceánica. A tal punto que fue apenas instalado el gobierno de Toledo, hubieron manifestaciones, ¿se acuerdan? Que iba a pasar por aquí, que iba a pasar por allá, Puno se levantaba contra el Cusco, Apurímac protestaba, y luego, hacia el final de su mandato, era como la varita mágica con la cual iba a levantar su popularidad. Eso y el programa que después se llamó Juntos, con eso creía el FIM, por lo menos, o Alejandro Toledo también, que iban a levantar la popularidad. Y no fue así, pero sí hubo un apuro por sacar esta carretera. Así es, pero también, si no recuerdas bien, había un consenso político nacional a favor de esa carretera. Todo el mundo opinaba a favor de la famosa carretera interoceánica. En el Congreso se aprobaban leyes por unanimidad, declarándola de interés nacional. Y dentro del gobierno, es verdad, todo el mundo decía, oye, hay que dejar una obra emblemática, así como la marginal de la UNDE, en fin, el sajón del Tucán, había que dejar una obra que identificara el gobierno, y de pronto, como había consenso político a favor de la interoceánica, se crea toda esta corriente a favor de esa obra, ¿no? Y claro, ahí es donde algunos se aprovecharon de este clima de consenso para hacer lo que le da la gana, ¿no? Claro, esa puede ser una explicación, pero sí había un deseo del gobierno de dejar esta obra emblemática, ¿no? Que al final, dicho sea de paso, aunque hubieron quienes se opusieron a ella, no tiene la cantidad de tránsito que se suponía iba a traer de Brasil a Perú, ¿no es cierto?, en un flujo de exportaciones a través de puertos peruanos, ¿no? Eso no pasó nunca. Y costó además 3 veces más de lo que tenía que costar. Así es. Pero también, yo que he participado más de alguna obra, hay que encontrar el momento. Fíjate, la autopista de Belaúnde, la autopista que hizo Belaúnde hacia el sur, durante muchos años, cuando tú manejabas por esa autopista, eras el único carro que pasaba, ¿no? Hoy en día esa autopista se ha quedado corta. O sea, que esto es cuestión de qué momento se evalúa esa obra. Gracias. Sin embargo, no quiero de ninguna manera justificar la cantidad de adendas, que es impresionante cuando en los últimos días han salido el recuento de la cantidad de adendas que ha habido. No se puede hacer un contrato con sí. Creo que son 35 en 2 gobiernos, así es impresionante. Ahora, claro, uno puede decir, sí, claro, la Amazonía es complicada, no sabes que hay un río subterráneo, no sabes que hay, no sé, pues una caída de agua, efectivamente, y que cada obstáculo geográfico implica un rediseño, eso también es verdad, pero 35 adendas es una cosa bastante llamativa, ¿no? Y que nadie se ha dado cuenta, y que en el 2008 se ha investigado esto, en la época de Alan García, y que no se haya hecho nada en el Congreso, dicho sea de paso. Renzo Reyardo tenía un testimonio muy interesante donde le decían en su partido los fujimoristas, ni te metas con este tema. Fíjate, yo recuerdo que yo estaba en el Congreso, tenía que defender a Toledo y había muchas acusaciones contra el interoceánica. Formaron una comisión de la que yo no participé para que después no digan que soy juez de parte, y efectivamente esta comisión no encontró ninguna irregularidad. Sin embargo, visto después, se ven 35 adendas, que eso pues no es posible. Tú no puedes firmar un contrato que después genere 35 modificaciones. Eso no es regular, no está bien, ¿no? Ahora, en el tema ya de este gobierno, regresemos a su nuevo puesto político. Primer problema, el público observa que no hay un verdadero compromiso del gobierno con la investigación en el caso Lavallato. Y se teme que el que esté involucrado en esto sea el presidente y se esté protegiendo al propio presidente. ¿Qué piensa de esto? No hay nada de eso. El gobierno lo que está haciendo es respetando instituciones. El gobierno no puede ni debe meterse en esta investigación. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer la labor de la Fiscalía, y dicho sea de paso,
Yo no estoy de acuerdo en este enfrentamiento que está teniendo el Congreso con la Fiscalía, si bien creo que el fiscal debe asistir, el fiscal también tiene todo el derecho de asistiendo, decir lo que considere que deba decir y callarse lo que considere que debe callarse, pero sí debe asistir. Pero esto hay que manejarlo con tacto, hay que conversar, tú citas al fiscal, llamas primero, coordinas, claro. Le aseguras que tiene todo el derecho a quedarse callado si eso cree. Entonces, no está bien. Aquí hay que fortalecer en la Fiscalía. Personalmente, y así se calienten mis colegas, creo que la comisión que ha formado el Congreso no va a llegar a nada. Pero si parece disculpe, me parece un directorio de los interesados, de los con representantes de los directamente interesados. El señor Albrecht tiene una investigación en el Callao por justamente coimas de este tipo de, ¿no? Entonces, la verdad que, para empezar, el señor Mulder pone las manos al fuego por Alan García. Entonces, ¿qué hace ahí? El único que no tiene quien lo defienda es Toledo ni Humala, porque no les quedó ni un congresista, ni para el recuerdo, pero del resto están Solidaridad Nacional, todos están representados. Entonces yo no veo mucha, y el fujimorismo también, obviamente, ¿no? Fíjate, este caso de Lavajato lo estamos investigando en el Perú porque nació en Brasil, nació a raíz de una investigación en Brasil, si no jamás nos hubiéramos enterado. Y la información que tiene Brasil y que puede generarnos Brasil, la Fiscalía de Brasil, es importantísimo. Y la Fiscalía de Brasil no va a compartir esa información con el Congreso. Ni hablar, pues, ni que fueran sonsos. Solamente la va a compartir con la Fiscalía del Perú. Obviamente. Por lo tanto, las investigaciones de la Fiscalía van a ser el elemento central. Así que si empezamos a pelearnos con la Fiscalía y hacerles un trabajo más complicado, ¿a quién estamos beneficiando? Entonces, por eso es que estoy en contra de este tipo de enfrentamientos que está teniendo el Congreso. Hay que buscar conversar con el fiscal, que vaya el fiscal, haga presencia, el fiscal Hamilton, garantizarle que si no quiere decir lo que no quiere decir, no lo dice simplemente, y de esa manera cada institución cumple su rol. Pero aquí ni el gobierno ni el Congreso deben tener a cargo estas investigaciones, porque además no lo harían bien, lo debe tener la Fiscalía, y el gobierno así lo está haciendo, y le está dando plata a la Fiscalía para financiar estas investigaciones. Ahora, fíjate, hay algo que sí hay que decir. El Ministerio de Justicia depende de, o sea, maneja el INPE. Y si Alejandro Toledo se entrega, y supongamos que hoy día le dan una prisión preventiva, el que tiene que manejar a dónde va a ir Alejandro Toledo va a ser el INPE. Y muchos nos preguntamos si es que va a ir a la IROES también. Yo no conozco bien el sistema carcelario, felizmente. Pero lo que me cuentan algunos abogados es que no hay ningún otro sitio apropiado donde alojar otro expresidente que en la IROES. Y que la IROES sí tiene espacio donde poder acomodar al expresidente Toledo. Así que de repente Alejandro Toledo se hace muy buen amigo de su vecino ahí. No lo creo, porque puede ser que Alberto Fujimori interponga un habeas corpus por tortura, pero en fin, vamos a ver qué pasa si los ponen juntos. Lo que sí es curioso, señor Luz, a lo largo del tiempo, lo mismo le ha pasado a Humala, ¿no? Es cómo estos expresidentes no tienen un aliado, un amigo, simplemente tienen socios, ¿no es cierto?, de la corrupción y testaferros. O sea, en el caso de Humala no lo sabemos, pero no tienen aliados, no tienen quien los defienda, no, se van peleando con todo el mundo, ¿no? Bueno, pero así tuvieran amigos, ¿quién puede defender? No, pero digamos, un amigo que diga, oiga, no te metas en esto, no te metas con esta gente, bueno. ¿No? ¿Qué haces parando con estos señores que no te aportan nada? Nada. ¿Sabes lo que ocurre, Rosa María? Que cuando eres presidente, poco a poco te aíslas. Dejas de comentar cosas con los demás, te empiezas a encerrar en ti mismo, escuchas cada vez menos y no te beneficias de un intercambio de opiniones que siempre es útil para que uno tome una decisión. Bueno. Y al final el sistema peruano, el presidente toma la decisión y todos obedecen. Así es. ¿No? Eso es lo que le está... Si no quieres obedecer, renuncia. A ver, ¿esa es la queja que ustedes tienen sobre PPK ahora? ¿Que no tiene una buena coordinación con el Congreso, con sus congresistas? No, nosotros nos reunimos con Pedro Pablo cada 15 días.
y es una reuniones muy fructíferas. Él escucha efectivamente. Ahora, por supuesto, él tiene que tomar decisión. Nadie puede sustituir al presidente en ese sentido, pero sí escucha. Y creo, y aquí aprovecho para decir, que un cambio de gabinete no arregla nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, porque ayer el rumor era fuertísimo, que se iba Zavala. Eso te da que una semana, sí, de nuevo de duda, y de nuevo lo mismo. Eso no cambia nada. Hay una serie de cosas que hay que hacer. Hay que resignarse a que al igual que el gobierno de Toledo, va a ser un gobierno que se va a manejar con bajos índices de aprobación, que sin embargo no te impiden el poder hacer cosas. Yo hice programas de vivienda que no existían, y que fueron odiosos y que fueron reconocidos como uno de los logros, y teníamos un dígito de aprobación. O sea, tú puedes hacer cosas, claro, pero lo que no se puede hacer, que sea un buen gobierno. Y en eso creo que discrepamos, congresista Bruce. Políticamente se tiene que hacer algo frente a un Congreso que te deroga normas o que te vota ministros. ¿Ya? Y lo que ustedes están haciendo frente a eso, por lo menos en público, es nada. La defensa de Kuczynski, de su ministro de Educación, el más popular de su gobierno, fue un desastre. Es más bien, lo abandonó, lo dejó para que simplemente lo censuraran. Y esa es la razón en parte de la caída de diciembre a enero, porque lo que ha visto todo el Perú es un presidente débil, cogobernando con la voluntad de la señora Keiko Fujimori. Y nosotros no votamos por Keiko Fujimori. El Perú votó para que sea presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y no creo que fue un error no defender al ministro? Yo no estoy de acuerdo con que no lo haya defendido y que lo haya dejado caer. Pudo haber hecho la cuestión de confianza y no la hizo. Ahí lo dejó caer. Eso era llegar a las cosas a extremos a pocos meses de iniciar un gobierno. Lo que sí es verdad es que una mayoría aplastante hizo valerse la cantidad de votos que tenía para sacar un ministro. Y eso le pasó factura a toda la clase política, no solamente a Pedro Pablo Kuczynski. Yo sé, pero el que más... a todos. Sí, porque el pueblo dijo, oye, a ustedes los censura a todos porque todos son capaces de ponerse de acuerdo, se pelean por un ministro y mientras tanto yo estoy sin mejorar mi calidad de vida. Y empezó el bajón de todos. Claro, pero el que más se ha perjudicado es el presidente. Porque si el presidente ahí iba a perder, es verdad, probablemente iba a perder a su primer ministro y lo tenía que poner de ministro de Educación y a Saavedra el primer ministro. Pero si hubiera tenido los pantalones de hacer eso, lo hubieran respetado políticamente. Políticamente. Pues no lo sé. No están haciendo política, se han dedicado a la tecnocracia. Y el otro día Martín Tanaka decía que la tecnocracia ha muerto en el Perú, que hay que hacer política. Podríamos especular sobre eso. Yo sí creo que era llegar a las situaciones extremas del recién iniciado del gobierno. Sin embargo, los ministros son fusibles. El único que es permanente es el presidente. Pero parece que no va a ser permanente, congresista. A como vamos, no va a ser permanente. Pues imagínese usted. Le pongo el escenario que se lo he puesto al presidente desde el primer día. En 6 meses al presidente lo involucran en Lavallato de cualquier manera, aunque sea absolutamente inocente, y su popularidad cae a 7, 8, 5%, como la cayó con Toledo con Saraí, y está todo el país hablando de vacancia. Entonces, ¿y quién lo va a defender? Toledo tenía un número de congresistas que podían defenderlo. Kuczynski no tiene una masa crítica para que lo defienda. Ese es el problema. Entonces, yo creo que no se dan cuenta de que si no se ponen fuertes desde el primer día, aun cuando no tengan el número de congresistas necesarios, el que va a terminar vacado es el presidente, no el Congreso cerrado. Y no entiendo, creo que se van a dar cuenta cuando ya el tren los atropelle, pues no hay nada que hacer. Creo que hoy hay una percepción mucho más afianzada de la gente, de que un cambio abrupto en un régimen democrático no arregla las cosas. Eso es algo que no se tenía muy claro en el caso de Toledo, y siempre estuvo pendiente ahí el periodo de vacancia. Y tenían 40 congresistas. Ustedes son 17. Aún así, en el escenario de Toledo, donde habíamos tenido un presidente que reconoció por fax y todo demás, sí, era una eventualidad que podía considerarse. Hoy en día creo que es algo que lo plantee. Está mucho más cercano que con Toledo, porque tienen mucho menos congresistas. Y además es un tema de mayorías. Lo único que le falta, o sea, fíjense, los apristas más los fujimoristas ahorita
y con un poquito más, lo hemos visto en últimas votaciones, pueden llegar fácilmente a 80. Le faltan 10 votos. 10, Sí, 8 votos. El planteamiento en sí de una vacancia no es popular. Mire, eso le pasa factura a quien lo haga. No, Claro, no lo siempre sea. cuando no Yo haya veo a contacto. un sector de la izquierda dividida que podría irse perfectamente con el tema de la vacancia. Yo veo a Marco Arana perfectamente convencido de la vacancia para ganarle, digamos, el vivo, como se dice, a Verónica Mendoza. O sea, no lo veo de verdad tan lejano, y creo que ahí ustedes están cometiendo un error radical, porque sí hay que hacer política. Y el problema es que ahorita se reúne el Congreso nuevamente, se avivan estas investigaciones, al mismo tiempo les comienzan a derogar los decretos legislativos y se quedan sin tener por lo menos la posibilidad de hacer algunas cosas. Obviamente el Congreso también se vuelve inoperante, eso es cierto, pero, y pagan pato todos, de acuerdo, pero el que está más alto es el presidente y es el que cae desde más arriba. Entonces no lo veo muy tranquilo, congresista, y no debería estarlo tanto. Sí, yo no veo a la izquierda en este afán de pedir o de apoyar una vacancia por una sencilla razón. Eso es ponerle el plato en bandeja al fujimorismo, que es hoy la organización política más sólida en el país. Y la izquierda ya sabemos cómo están divididos, ellos necesitan tiempo. Sí, pero digamos, sí, una vacancia hoy no claro, pero digamos, sí, pero la izquierda, a pesar de que critique todo el programa económico, etcétera, etcétera, es la que ha logrado que Kuczynski llegue al poder. O sea, la izquierda votó por Kuczynski, pidió el voto por Kuczynski, para que el fujimorismo no llegara al poder. Y, digamos, ustedes tienen que hacer política con ellos, pero no contra ellos. Es una de las cosas más complicadas que se tiene que hacer hoy en el Congreso. Porque si pierden 8 votos nada más, el fujimorismo tiene los 88 votos para abarcar al presidente. Y se acabó la discusión, porque es la fuerza de los votos, aunque sea impopular la medida. Pero bajando la popularidad del presidente, ningún problema. Es una situación, a mí me sorprende que no le preocupe, a mí me preocupan también. Ahora, pregunta también importante, sobre todo por el tema de la unión civil. Ha habido una oleada muy fuerte en esto de la ideología de género, con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera, contra el ministro Saavedra específicamente, pero luego contra el Congreso. Y inexplicable, nunca se había dado, de buenas a primeras. ¿Cómo explica usted ese fenómeno? Han usado una estrategia distinta, esta vez no han salido a atacar o a argumentar en contra de la unión civil, sino que han puesto a los niños por delante. Estrategia muy conocida por parte de esos sectores conservadores, ¿no? No dejen que los niños miren estas cosas, que el niño no va a entender, que el niño lo van a confundir, lo van a homosexualizar al niño. Les han sacado a los niños por delante, con mis hijos no te metas, ¿no? Una estrategia nueva, inventando, basados en algunos documentos que ya no se están usando, una currícula que pretendería, pues, un poco más de y casi enseñar a los niños cómo masturbarse, o con barbaridades de ese tipo. Y usando mentiras, propio, que es un principio bien poco cristiano, mover a la gente en contra de este tipo de reformas. Lo que pasa con estos sectores es que no le perdonan al gobierno que mediante decretos legislativos, donde se le delega facultades para que el gobierno tipifique mejor algunos crímenes, se haya explicitado, en el caso de crímenes de odio, que la orientación sexual y la identidad de género es también una tipificación para cuando se comete un crimen de odio, es decir, agredes a alguien por odio como es. Y tampoco les ha gustado que se meta la orientación sexual y la identidad de género cuando se habla del delito de incitación a la discriminación, donde es obvio que uno de los grupos que son discriminados y a quienes se incita a ser discriminados es el de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Entonces, al gobierno haber aprobado esto, no les ha gustado en absoluto, y eso ha servido para alentarlos a hacer este tipo de campaña de prestigio usando la mentira como tal. Bueno, nos tenemos que despedir, pero ¿cómo se siente usted con la bancada, cómo llamarla? Provida, le dicen, pero yo no creo que eso sea provida. Una bancada de pastores y de evangélicos que lo miran feo todo el tiempo. Bueno, solamente hay un evangélico, Moisés Guía, que desde el principio ha definido su posición. Mi bancada, por 12 votos a favor de 17 que somos,
favor por el Colegio Civil, así que es una bancada que mayoritariamente está a favor de estos temas. No es unánime, pero sí mayoritario. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al congresista Carlos Brus. Ojalá que podamos tenerlo pronto en los estudios. Estamos a 3 cuadras del Parlamento, así que no le va a ser muy difícil darse una vuelta por acá en algún momento. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros tenemos que ir a una pausa, nos la piden en todo el país, todos nuestros aliados de la red Sodomco, así que vamos a la pausa y regresamos. Recuerden, amigos, que este programa se encuentra también en internet en nuestro canal de YouTube Sodomco y en la programación de las distintas emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Acá salió un tuit del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que dice: actuamos con cuidado, profesionalismo y cuidando los elementos de prueba. Ya, me parece muy bien, pero van a un paso de tortuga que, claro, se les escapan todos, pues, ¿no? Y digamos que Toledo corre a ritmo de cuy. corre. No, pues, es que esto sí es algo que se le puede criticar a la Fiscalía. Si ya tenían la información de la cuenta de Camargo Correa, no tenían ninguna, ¿no es cierto?, ninguna imposibilidad de inmediatamente ir sobre una detención efectiva de Alejandro Toledo en el Perú, estando en el Perú. Ya, ahora, yo creo y repito que lo que más le conviene a su defensa es traerlo, pero conociendo el personaje, he cubierto su gobierno y he cubierto sus campañas, no va a venir. O sea, yo creo que Alejandro Toledo le puede tener miedo a muchas cosas, pero hay una que sí le tiene terror y es a la cárcel. Sí. Terror, ¿verdad? Entonces Alejandro Toledo no va a venir a la cárcel, de ninguna manera, salvo que negocien un arresto domiciliario en su casa de Camacho, y eso, que lo hubiera podido negociar estando en el Perú y diciendo que iba a colaborar. ¿No es cierto? Miren, se puede inventar una defensa, puede decir que la plata siempre fue de Maiman, ¿no? Y que él era el testaferro de Maiman, ¿no? O lo que fuera. Difícil con el testimonio de Barata. El testimonio de Barata es muy sólido porque está corroborado con cuentas, entonces ahí no hay nada que discutir, ¿ya? Y ustedes pueden revisar mis columnas de opinión hace un mes. Ese caso está cerrado. Como está cerrado, también que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno aprista se instaló una banda, ¿no? Donde hay 4 o 5 personas que cobraron coimas para sí y establecieron cuentas en Andorra y están identificadas. Eso también está, corroborado. Por supuesto tiene que pasar un juicio. Por supuesto que las partes pueden explicar muchos atenuantes o agravantes en el proceso, pero eso ya está probado. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar ahora? ¿Para quién trabajaba la banda criminal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque es imposible creer que de las 35 adendas, creo que 8 se aprobaron en el gobierno de Toledo y 20 y tantas en el gobierno de García, o del Metro de Lima, o de cuántas otras cosas más. De lo que no se habla mucho, por cierto, también, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Del Metro de Lima? No, del tema del gobierno, de gobierno aprista. Pero claro. Entonces, a mí no me van a decir que, y de eso vamos a hablar en este momento, estos personajes que están hoy detenidos son el final de la cadena de corrupción. No, pues eso no se lo cree nadie. ¿No es cierto? El señor Cuba no es el viceministro Cuba no es el último que cobró. No. Estamos en comunicación con el ex congresista Renzo Reyardo, justamente para hablar de una investigación que ayer salió a la luz, la recordó Fernando Vivas en El Comercio, muy interesante, que se hace sobre la interoceánica en el gobierno de justamente Alan García. Él perteneció a esta comisión que hizo una investigación sobre el costo de esta carretera tan grande, ¿no es cierto?, que costaba 8 y terminó costando 2.000, ¿no es cierto?, 800 a 2.000, y estamos justamente con él en la línea telefónica. Señor Reyardo, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bueno, en ese entonces usted pertenecía a la bancada del fujimorismo, y lo que usted ha relatado es que la misma bancada le dijo que mejor no insistiera demasiado en el tema de una investigación contra Odebrecht. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, y en esos términos, ¿no? En esos términos, digamos, en comunicaciones, conversaciones informales, fuera de, digamos, de temas oficiales, ¿no? No lo puedo precisar porque no recuerdo detalles,
pero sí había cierta preferencia para no entrar a fondo en el tema. Sin embargo, eso a mí no me limitó en la investigación y por supuesto fui hasta donde pude llegar, porque sin duda esta comisión fue creada por el Pleno del Congreso para emitir un informe en 60 días, informe que nunca se emitió en su plazo y que después de un mes los congresistas que quedaron en la comisión, yo renuncié el último día cuando ya la comisión no tenía por qué seguir investigando, ya que el Pleno nos lo otorgó por un periodo cuando lo que tenía que haber hecho Margarita Zuccari, presidenta de ese grupo de trabajo en su oportunidad, era pedir un informe preliminar o plantear un informe preliminar para pedir ampliación de plazo, que era lo que correspondía, porque había muchísimas irregularidades que nosotros, y básicamente quien te habla, fue detectando, y eso generó pues una serie de dudas y suspicacias. Para hacer un poco de memoria, esta comisión se forma en el 2008, ¿no es cierto? Sí, exacto. Muy bien. ¿Ya la carretera interoceánica había concluido o estaba por concluir? Sí, no, ya estaba, digamos, el tramo inicial, ¿no? El que se inaugura en el periodo de Alejandro Toledo, el tramo que costaba 800 millones de dólares, ese ya estaba terminado, o aparentemente se anunciaba que estaba terminado. Digo aparentemente porque después se fue descubriendo que había muchísimas obras inconclusas, y las que estaban terminadas estaban en muy mal estado. Tenían grietas a lo largo de los kilómetros de la carretera, y eso también lo fuimos descubriendo en la investigación, había ofrecimiento de poner un determinado tipo de asfalto, y lo que habían puesto era algo inferior, que representaba millones de dólares de diferencia, y nada de eso se puso finalmente en este informe que emitieron los congresistas que quedaron en esa comisión, que ya no tenía vigencia, y que presentaron ese informe. Ahora, esos congresistas, de haber culminado sus funciones, ¿no? Es muy extraño, porque esos congresistas no pertenecían al partido de Alejandro Toledo, o sea, no había nadie del partido Perú Posible en esa comisión. Sí, lo que se argumentaba, y debo decirlo con sinceridad, es que esta obra era tan importante, y ese era el San Benito, y recordemos que planteaban los políticos de aquella época. Esta obra era tan importante que unía a los pueblos del sur, que nos conectaba con Brasil, que el intercambio comercial iba a ser inmenso y millonario, y entonces todo era, si tú te pones, estás yendo en contra del pueblo, de nuestro pueblo peruano, y sobre todo la región sur. Había una demanda local, absolutamente desproporcionado, porque hoy estamos viendo lo que ha generado esta carretera en cuanto a términos económicos. No es gran cosa, ¿no? Y bueno, en fin, ya la obra está hecha y hay que mantenerla sin ninguna duda, pero no podemos permitir que se sigan lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué en 2008, como dice usted, le expidieron un certificado de buena conducta a Odebrecht, el Congreso aprista, mayoritariamente aprista, salvo que 36 parlamentarios apristas. Claro, salvo que hayan decidido, junto con el fujimorismo, decir no. Con Odebrecht no nos metemos porque estamos haciendo negocios con Odebrecht. Todo es probable, Rosa María, y hoy eso, digamos, toma cierta importancia y relevancia después de todo lo que estamos viendo, cómo operó Odebrecht, no solamente en Lima, no solamente en el país entero, a través de distintas instancias de gobierno, sino también en la región. Vemos los escándalos que se están generando en Colombia, en Chile, pero digamos, en Panamá. Todos sabíamos, como dice el artículo, que Odebrecht tenía pésima reputación. Lo que no podíamos era probarla. Yo recuerdo una vez me hicieron una encuesta, la peor de las reputaciones, porque Odebrecht insistía en hacer obras que el Perú no necesitaba, y no solamente eso, las promovía, ¿no es cierto? La Interoceánica Sur no estaba ni siquiera en el plan de desarrollo del país. Eso salió entre gallos y medianoche, y todo parece ser que fue producto de un gran negocio que se implementó ante las más altas esferas, ¿no? No, pero sobre todo la promovía entre la población, que es lo más, digamos, que es el truco de usar al pueblo, es decir, convencer al pueblo de que esta es tu salvación, y gracias a eso hacer una obra. No solamente estamos hablando del proyecto de la Interoceánica, de otros proyectos donde han estado metidos, sobre todo Odebrecht, desde el año 79, que han sido carísimos para el Perú, y que finalmente en el costo-beneficio no son los más indicados, pero se hicieron porque hubo una protesta popular, una demanda popular, y utilizando a la gente, como está pasando en Chinchero, dicho sea de paso, lo que se está utilizando es a la gente. Complementar el análisis, Rosa María, si me permite, no solamente han sido caras para el Perú, sino que desde el primer momento Odebrecht ha sido muy hábil para diseñar
un tipo de mecanismo que a través de documentos utilizados como títulos valor, como instrumentos financieros, que el Estado garantizaba poder esto apalancar dinero en la banca internacional. Es decir, de su bolsillo no puso un mango. Todo era de parte del Estado y, por supuesto, con las famosas adendas, incrementando el presupuesto a 5 veces más de su valor inicial. Claro, realmente ahora, todo un negocio enorme, ¿no? Mire, todo quien ha construido algo en su vida, usted ha construido seguramente una casa alguna vez, yo también, sabemos que el presupuesto inicial no tiene nada que ver con la realidad final, ¿no es cierto? Exacto. O sea, tu presupuesto semanal, esa es la realidad. La realidad no es en lo que proyectaste al principio. Eso se puede entender, pero que un precio se eleve de $800 millones a $2.000 millones, si no me equivoco es 3.000, Rosa María, 2.900, una cifra 2.900, una cosa así. Ni siquiera tenemos las cifras claras. Exactamente, no tiene ningún sentido. O sea, para eso contratas a los batallones de ingeniería del ejército, pues, y se acabó tu problema. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Ahora, lo que a mí me llama la atención, de verdad, y ahí está la complicidad con los gobiernos, ¿no? Perdóname, porque ahí está la complicidad con los gobiernos, porque para incrementar presupuestos de esa magnitud, tiene que haber una decisión gubernamental, tiene que haber una decisión de Estado, claro, sin ninguna duda. Ahora, hay que decir una cosa, ya no estábamos en el gobierno de Toledo, se estaba haciendo el tramo 3 y 4 que corresponde al gobierno aprista con todas sus adendas, y era evidente que si ustedes se tiraban abajo la interoceánica de Toledo, tenían que también tirarse abajo la interoceánica de García. Entonces, por eso los han callado, no hay otra explicación. Por eso es que yo sostengo siempre que este era un certificado de buena conducta, y lo digo no porque yo creo o porque estoy especulando, lo digo porque en las propias sesiones, y cito básicamente la declaración de la ministra de Transportes y Comunicaciones de la época de García, la ministra Verónica Zavala, que ella planteó ante la comisión, y además lo utilizan en sus argumentos de defensa del informe los congresistas que presentaron el mismo en el Pleno del Congreso, diciendo pues la ministra que ella necesitaba una opinión del Congreso para, con esa opinión, poder ampliar el presupuesto de estos $500 millones que en ese momento nosotros estábamos encargados de investigar si eran o no viables poder desembolsarlos. Entonces, sin ninguna duda, necesitaban ellos ese certificado de buena conducta para poder finalmente otorgar ese gran monto que finalmente dio a manos de la empresa consorciada. Bueno, muchas gracias a Renzo Reyardo, ex congresista de la República, por hacer memoria de estos hechos que hoy se vuelven relevantes. Siempre, claro, la historia no se puede escribir de hoy para atrás, ¿no? Eso es verdad. Sí. Tenemos que hacer una pausa, nos estamos comiendo el tiempo en este programa a todo, o sea, otra vez parecen haber problemas con el streaming en Radio Santa Rosa, se está volviendo normal, nos estamos volviendo famosos, pero ya regresamos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:59. Un día agitado, lleno de noticias. Solo quiero despedirme diciendo que en el Congreso, la Comisión Lavallato parece que no tiene nada que hacer. Han tenido sentados ayer, yo a las 7 de la noche seguía viendo a Ricardo Uceda y a Augusto Álvarez, que habían estado sentados a las 3. ¿No? Una falta de respeto absoluta a los citados, etcétera, que no tienen absolutamente nada que ver con Odebrecht, ¿no? Consiguieron un auspicio publicitario y en dinero para un concurso de prensa. Vamos a vincular los vínculos, aparezco Toledo. Vamos a vincular a los periodistas con Odebrecht. Es absurdo, no tiene ningún sentido, pero en fin. Bueno, parece que Heriberto Benítez va a ser el defensor de Toledo. Eso también me llama mucho la atención. Eso va a ser bien gracioso, sí, la verdad. Claro, porque habían puesto un abogado muy jovencito, muy calichín, ¿no? Claro, pero la verdad, creo yo, que hoy a Alejandro Toledo su audiencia le va a ir pésimo, porque le van a dar su prisión preventiva de 18 meses y va a tener que tomarse un avión y venirse a Lima si es que no quiere que lo declaren prófugo de la justicia, reo contumaz, ¿no es cierto? Orden de captura internacional y lo traigan capturado por la Interpol. Entonces, si es así, si viene, bueno, veremos qué tiene que decir. Y si no viene, pues nunca más lo veremos. Eso es cierto. Eso es cierto. Por el momento parece que se lo ha tragado la tierra, salvo algunas esporádicas apariciones en Facebook, pero vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y al alcalde Figuretti, sigue apareciendo, ¿no? Yo lo he visto en 3 cortos informativos ya en la televisión.
toda la televisión de Desde la señal noche. abierta, desde la noche lo pasa y lo pasa. Hemos abierto la Ramiro Prialé. Oye, la Ramiro Prialé la han abierto con un puente Bailey del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con la plata del concesionario y con la mano de obra del concesionario. Y tú has llamado a la policía para que dirija el tránsito. Eso es todo lo que han hecho. ¿Ya? En ese momento se está cayendo una casa en el Malecón Checa, una casa deshabitada, Sí. ¿ya? Porque el río se la está llevando. El río Rímac, ojo. Entonces, estamos hablando de San Juan del Lurigancho. Si están cerca del río, salgan de ahí. Alerta roja del tsunami, estamos todos advertidos. Así Muy es. bien, nos Hasta despedimos. mañana. Nos vemos. Hasta mañana, no se muevan. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Expresidentes no tienen un aliado, un amigo, simplemente tienen socios, ¿no es cierto?, el de la corrupción y testaferros. O sea, en el caso de Humala no lo sabemos, pero no tienen aliados, no tienen quien los defienda, no, se van peleando con todo el mundo, ¿no? Bueno, pero así tuvieran amigos, ¿quién puede defender? No, pero digamos, un amigo que le diga, oiga, no te metas en esto, no te metas con esta gente, ¿no? ¿Qué haces parando con estos señores que no te aportan nada? No, nada. ¿Sabes lo que ocurre, Rosa María? Que cuando eres presidente, poco a poco te aíslas. Dejas de comentar cosas con los demás, te empiezas a encerrar en ti mismo, escuchas cada vez menos y no te beneficias de un intercambio de opiniones que siempre es útil para que uno tome una decisión. Bueno. Y al final, el sistema peruano, el presidente toma la decisión y todos obedecen. Así es. No, Eso es lo que le está... si no quieres obedecer, renuncia. A ver, esa es la queja que ustedes tienen sobre PPK ahora, que no tiene una buena coordinación con el Congreso, con sus congresistas. No, nosotros nos reunimos con Pedro Pablo cada 15 días y es reuniones muy fructíferas. Él escucha efectivamente, ahora, por supuesto él tiene que tomar la decisión, nadie puede sustituir al presidente en ese sentido, pero sí escucha. Y creo, y aquí aprovecho para decir, que un cambio de gabinete no arregla nada. Yo estoy de acuerdo con usted, porque ayer el rumor era fuertísimo, que se iba a Zavala. Eso te da que una semana sí. de nuevo de dudas y de nuevo lo mismo, eso no cambia nada. Hay una serie de cosas que hay que hacer, hay que resignarse a que al igual que el gobierno de Toledo, va a ser un gobierno que se va a manejar con bajos índices de aprobación, que sin embargo no te impiden el poder hacer cosas. Yo hice programas de vivienda que no existían y que fueron odiosos y que fueron reconocidos como uno de los logros, y teníamos un dígito de aprobación. O sea, tú puedes hacer cosas o claro, pero lo que no se puede hacer que sea un buen gobierno. Y en eso creo que discrepamos, congresista Bruce. Políticamente se tiene que hacer algo frente a un Congreso que te deroga normas o que te vota ministros. ¿Ya? Y lo que ustedes están haciendo frente a eso, por lo menos en público, es nada. La defensa de Kuczynski y de su ministro de Educación, el más popular de su gobierno, fue un desastre. Es más bien, lo abandonó, lo dejó para que simplemente lo censuraran. Y esa es la razón en parte de la caída de diciembre a enero, porque lo que ha visto todo el Perú es un presidente débil, cogobernando con la voluntad de la señora Keiko Fujimori. Y nosotros no votamos por Keiko Fujimori. El Perú votó para que sea presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y no cree que fue un error no defender al ministro? Yo no estoy de acuerdo con que no lo haya defendido y que lo haya dejado caer. Pudo haber hecho la cuestión de confianza y no la hizo. Ahí lo dejó caer. Eso era llegar a las cosas a extremos a pocos meses de iniciar un gobierno. Lo que sí es verdad es que una mayoría aplastante hizo valerse la cantidad de votos que tenía para sacar un ministro. Y eso le pasó factura a toda la clase política, no solamente a Pedro Pablo Kuczynski. Yo sé, pero el que más... a todos. Sí, porque el pueblo dijo, oye, a ustedes los censura a todos porque todos son capaces de ponerse de acuerdo, se pelean por un ministro y mientras tanto yo estoy sin mejorar mi calidad de vida. Y empezó el bajón de todos. Claro, pero el que más se ha perjudicado es el presidente. Porque si el presidente ahí iba a perder,
es verdad, probablemente iba a perder a su primer ministro y lo tenía que poner de ministro de Educación y a Saavedra el primer ministro. Pero si hubiera tenido los pantalones de hacer eso, lo hubieran respetado políticamente. Políticamente. Pues no lo sé. No están haciendo política, se han dedicado a la tecnocracia. Y otro día Martín Tanaka decía que la tecnocracia ha muerto en el Perú, que hay que hacer política. Podríamos especular sobre eso. Yo sí creo que era llegar a las situaciones extremas recién iniciado del gobierno. Sin embargo, los ministros son fusibles. El único que es permanente es el presidente. Pero parece que no va a ser permanente, congresista, a como vamos, no va a ser permanente, pues. Imagínese usted. Le pongo el escenario que se lo he puesto al presidente desde el primer día. En 6 meses al presidente lo involucran en Lavallato, de cualquier manera, aunque sea absolutamente inocente, y su popularidad cae a 7, 8, 5%, como la cayó con Toledo con Saraí, y está todo el país hablando de vacancia. Entonces, ¿y quién lo va a defender? Toledo tenía un número de congresistas que podían defenderlo. Kuczynski no tiene una masa crítica para que lo defienda. Ese es el problema. Entonces, yo creo que no se dan cuenta de que si no se ponen fuertes desde el primer día, aun cuando no tengan el número de congresistas necesarios, el que va a terminar vacado es el presidente, no el Congreso cerrado. Y no entiendo, creo que se van a dar cuenta cuando ya el tren los atropelle, pues no hay nada que hacer. Creo que hoy hay una percepción mucho más afianzada de la gente de que un cambio abrupto en un régimen democrático no arregla las cosas. Eso es algo que no se tenía muy claro en el caso de Toledo y siempre estuvo pendiente ahí el periodo de vacancia. Y tenían 40 congresistas. Ustedes son 17. Aún así, en el escenario de Toledo, donde habíamos tenido un presidente que reconoció por fax y todo demás, sí, era una eventualidad que podía considerarse. Hoy en día creo que es algo que lo plantee. Está mucho más cercano que con Toledo, porque tienen mucho menos congresistas. Y además es un tema de mayorías. Lo único que le falta, o sea, fíjense, los apristas más los fujimoristas ahorita, y con un poquito más, lo hemos visto en últimas votaciones, pueden llegar fácilmente a 80. Le faltan 10 votos. 10, 8 votos. El planteamiento en sí de una vacancia no es popular. Mire, eso le pasa factura a quien lo haga. No, claro, no lo sea. Yo veo a un sector de la izquierda dividida que podría irse perfectamente con el tema de la vacancia. Yo veo a Marco Arana perfectamente convencido de la vacancia para ganarle, digamos, el vivo, como se dice, a Verónica Mendoza. O sea, no lo veo de verdad tan lejano, y creo que ahí ustedes están cometiendo un error radical, porque sí hay que hacer política. Y el problema es que ahorita se reúne el Congreso nuevamente, se avivan estas investigaciones, al mismo tiempo les comienzan a derogar los decretos legislativos. Todo el mundo decía, oye, hay que dejar una obra emblemática, así como la marginal de la UNDE, en fin, el sajón del Tucán, había que dejar una obra que identificara el gobierno, y de pronto, como había consenso político a favor de Heterocénica, se crea toda esta corriente a favor de esa obra, ¿no? Y claro, ahí es donde algunos se aprovecharon de este clima de consenso para hacer lo que le da la gana, ¿no? Claro, esa puede ser una explicación, pero sí había un deseo del gobierno de dejar esta obra emblemática, ¿no? Que al final, dicho sea de paso, aunque hubieron quienes se opusieron a ella, no tiene la cantidad de tránsito que se suponía iba a traer de Brasil a Perú, ¿no es cierto? En un flujo de exportaciones a través de puertos peruanos, ¿no? Eso no pasó nunca. Y costó además 3 veces más de lo que tenía que costar. Así es. Pero también, yo que participaba más de alguna obra, hay que encontrar el momento. Fíjate, la autopista de Belaúnde, la autopista que hizo Belaúnde hacia el sur, durante muchos años, cuando tú manejabas por esa autopista, eras el único carro que pasaba, ¿no? Hoy en día esa autopista se ha quedado corta. O sea, que es cuestión de qué momento se evalúa esa obra. Gracias. Sin embargo, no quiero de ninguna manera justificar la cantidad de adendas, que es impresionante cuando en los últimos días han salido el recuento de la cantidad de adendas que ha habido. No se puede hacer un contrato con creo que son 35 en 2 gobiernos, así es impresionante. De bestia, o sea,
Ahora, claro, uno puede decir, sí, claro, la Amazonía es complicada, no sabes que hay un río subterráneo, no sabes que hay, no sé, pues una caída de agua, efectivamente, y que cada obstáculo geográfico implica un rediseño, eso también es verdad, pero 35 adendas es una cosa bastante llamativa, ¿no? Y que nadie se ha dado cuenta, y que en 2008 se ha investigado esto en la época de Alan García, y que no se haya hecho nada en el Congreso, dicho sea de paso. Renzo Reyardo tenía un testimonio muy interesante donde le decían en su partido los fujimoristas, ni te metas con este tema. Fíjate, yo recuerdo que yo estaba en el Congreso, tenía que defender a Toledo y había muchas acusaciones contra el Terocénica. Formaron una comisión de la que yo no participé para que después no digan que soy el juez de parte, y efectivamente esta comisión no encontró ninguna irregularidad. Sin embargo, visto después, se ven 35 adendas, que eso pues no es posible. Tú no puedes firmar un contrato que después genere 35 modificaciones. Eso no es regular, no está bien, ¿no? Ahora, en el tema ya de este gobierno, regresemos a su nuevo puesto político. Primer problema, el público observa que no hay un verdadero compromiso del gobierno con la investigación en el caso Lavallato. Y se teme que el que esté involucrado en esto sea el presidente y se esté protegiendo al propio presidente. ¿Qué piensa de esto? No hay nada de eso. El gobierno lo que está haciendo es respetando instituciones. El gobierno no puede ni debe meterse en esta investigación. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer la labor de la Fiscalía, y dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo en este enfrentamiento que está teniendo el Congreso con la Fiscalía. Si bien creo que el fiscal debe asistir, el fiscal también tiene todo el derecho de asistiendo, decir lo que considere que deba decir y callarse lo que considere que debe callarse, pero sí debe asistir. Pero esto hay que manejarlo con tacto, hay que conversar, tú citas al fiscal, llamas primero, coordinas, claro. Le aseguras que tiene todo el derecho a quedarse callado si secretario. Entonces, no está bien. Aquí hay que fortalecer en la Fiscalía. Personalmente, y así se calienten mis colegas, creo que la comisión que ha formado el Congreso no va a llegar a nada. Pero si parece me parece un directorio de los interesados, de los con representantes de los directamente interesados. El señor Albrecht tiene una investigación en el Callao por justamente coimas de este tipo de, ¿no? Entonces, la verdad que, para empezar, el señor Mulder pone las manos al fuego por Alan García. Entonces, ¿qué hace ahí? El único que no tiene quien lo defienda es Toledo ni Humala, porque no les quedó ni un congresista, ni para el recuerdo, pero del resto están Solidaridad Nacional, todos están representados. Entonces yo no veo mucha, y el fujimorismo también, obviamente, ¿no? Fíjate, este caso de Lavallato lo estamos investigando en el Perú porque nació en Brasil, nació a raíz de una investigación en Brasil, si no jamás nos hubiéramos enterado. Y la información que tiene Brasil y que puede generarnos Brasil, la Fiscalía de Brasil, es importantísimo, y la Fiscalía de Brasil no va a compartir esa información con el Congreso. Ni hablar, pues, ni que fueran sonsos. Solamente la va a compartir con la Fiscalía del Perú. Obviamente. Por lo tanto, las investigaciones de la Fiscalía van a ser el elemento central. Así que si empezamos a pelearnos con la Fiscalía y hacerle su trabajo más complicado, ¿a quién estamos beneficiando? Entonces, por eso que estoy en contra de este tipo de enfrentamientos que está teniendo el Congreso. Hay que buscar conversar con el fiscal, que vaya el fiscal, haga presencia, el fiscal Hamilton, garantizarle que si no quiere decir lo que no quiere decir, no lo dice simplemente, y de esa manera cada institución cumple su rol. Pero aquí ni el gobierno ni el Congreso deben tener a cargo estas investigaciones, porque además no lo harían bien, lo debe tener la Fiscalía, y el gobierno así lo está haciendo, le está dando plata a la Fiscalía para financiar estas investigaciones. Ahora, fíjate, hay algo que sí hay que decir. El Ministerio de Justicia depende de, o sea, maneja el INPE. Y si Alejandro Toledo se entrega, y supongamos que hoy día le dan una prisión preventiva, el que tiene que manejar a dónde va a ir Alejandro Toledo va a ser el INPE. Y muchos nos preguntamos si es que va a ir a la IROES también. Yo no conozco bien el sistema carcelario, felizmente. Pero lo que me cuentan algunos abogados es que no hay ningún otro sitio apropiado donde alojar otro expresidente que en la IROES. Y que la IROES sí tiene espacio donde poder
acomodar al expresidente Toledo, así que de repente Alejandro Toledo se hace muy buen amigo de su vecino ahí. No lo creo, porque puede ser que Alberto Fujimori interponga un habeas corpus por tortura, pero en fin, vamos a ver qué pasa si los ponen juntos. Lo que sí es curioso, señor Bruce, a lo largo del tiempo, lo mismo le ha pasado a Humala, ¿no? Es cómo esto se alerta roja. Esta es la más crítica, ¿puedes leerla, por favor? No, incremento de caudal en los ríos de la zona centro. Nivel 4, Rosa María, que es el nivel más alto. Sea extremadamente precavido, nos advierte Senami, en los ríos Chancay y Guaral, en Chillón, en el Rímac, ojo, ya lo habían advertido desde ayer, porque este reporte es de ayer, Lurín y Mala, el caudal máximo podría llegar a 98.93 metros cúbicos en el río Rímac, cuando el promedio es de 57. Claro, entonces, ojo, hay que tener muchísimo, de verdad, muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con el hacer, cuando usted se acerque, ¿no? Ay, vamos a ver el río, a ver cómo creció. No, lejos, y menos con niños, ¿tú has visto llevan a los niños a ver el río? Vamos a ver el río, a ver qué grande está, qué chocolate está el río, ¿no? Qué grande está. Señora, no lleve a los niños a ver esto, ¿ok? Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos con mucho más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santo Domingo Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también a nuestros hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y estamos en comunicación con el congresista Carlos Bruce, un hombre que ha sido protagónico en la política peruana desde el año 2000 y tiene, por supuesto, mucho que compartir con nosotros el día de hoy. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, pregunta creo que es absolutamente necesaria. Hablemos de el gobierno de Toledo. Usted fue ministro 5 años, un ministro muy popular, Techito se creó ahí. ¿Qué piensa cuando está viendo esto? O sea, hay algunos de los que han participado en el gobierno que han dicho, no, ese no fue un gobierno cleptocrático, este ha sido el gobierno de Alejandro Toledo, donde Alejandro Toledo, él por él, pidió una coima y punto. ¿Esa es la explicación más clara para usted? Mira, Rosa María, cuando miro para atrás en función a las noticias que salen hoy, me parece estar visualizando un gobierno totalmente distinto del que yo participé. Al final del gobierno de Toledo y en los próximos años, cuando Toledo era un expresidente, no habían mayores acusaciones de corrupción en su gobierno. Fue un gobierno que le tocó manejar un país difícil, con instituciones destrozadas, con una crisis económica, y Toledo dejó un país en crecimiento, con libertad de prensa, con instituciones que empezaban a reconstruirse. Realmente, en ese entonces, la gente podía ver objetivamente que no había sido un mal gobierno, había sido un buen gobierno. Excelente tampoco, sí. Toledo tuvo problemas de índole personal, más que nada, que afectó su popularidad, pero no había sido un mal gobierno. Después, y dicho se pasó, yo lo defendí como su único congresista en los siguientes 5 años por las acusaciones que le hacían. Así es. Luego, por supuesto, él me expulsa del partido sin darme oportunidad de defenderme, cosa que rompió mi relación amical con él. No he vuelto a conversar con él desde ese entonces. Y cuando sale lo de Coteva, y salen las explicaciones, las 5 explicaciones que da Toledo, cualquier persona con 2 dedos de frente, por lo menos, dice aquí hay algo raro, ¿no? Claro. Y efectivamente ahí empezó mi primera percepción de que no habría sido Toledo el hombre tan honesto que yo pensé que había sido. Y claro, con esto del abajato, un poco que explica el otro lado de la cuerda. Ecoteva explica la parte final de un intento de compra de inmuebles a favor de familiares de Toledo, y lo de Lava Jato explica el origen de esos fondos. Como que termina de cerrarse el círculo
y termina de comprobarse lo que para colaboradores de Alejandro Toledo significa una gran decepción de alguien que arriesgó la vida para restaurar la democracia en el Perú. Nadie arriesga la vida por plata, porque es que reciben la plata si te matan, pero que terminó cayendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree usted que lo conoció y que sabe que al principio no ha sido su interés, pero al final sí? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Lo tentaron? ¿Se tentó? ¿Se dejó seducir por el dinero y por el poder? No lo sé. Es verdad que mirando hacia atrás, las primeras acusaciones que hubieron de cosas medias raras en el gobierno, de que no sé si tú te acuerdas, eran de estas empresas offshore. Claro, Blue Bay, ¿no? Así es. Quienes estaban involucrados ahí, bueno, aparte de este señor Almeida, que terminó preso, estaba el nombre de Elian Carp ahí dando vueltas. Así es. Luego, en el caso de Coteva, ¿quién estaba en medio de estas operaciones de compra de inmuebles? La mamá de la señora Elian Carp. Yo, por supuesto, no voy a ser tan cobarde de decirle la mujer tuvo toda la culpa. Eso de ninguna manera, porque los seres humanos tomamos nuestras decisiones libremente. Pero ahí hay como una posible explicación de un poco de quién se encargaba de las finanzas de ese matrimonio, ¿no? Ahora, había sí, hay que recordarlo, una desesperación por sacar esta bendita carretera interoceánica. A tal punto que fue apenas instalado el gobierno de Toledo, hubieron manifestaciones, ¿se acuerdan? Que iba a pasar por aquí, que iba a pasar por allá, Puno se levantaba contra el Cusco, Apurímac protestaba, y luego, hacia el final de su mandato, era como la varita mágica con la cual iba a levantar su popularidad. Eso y el programa que después se llamó Juntos, con eso creía el FIM, por lo menos, o Alejandro Toledo también, que iban a levantar la popularidad. Y no fue así, pero sí hubo un apuro por sacar esta carretera. Así es, pero también, si no recuerdas bien, había un consenso político nacional a favor de esa carretera. Todo el mundo opinaba a favor de la famosa carretera interoceánica. En el Congreso se aprobaban leyes por unanimidad, declarándola de interés nacional. Y dentro del gobierno es verdad. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, y vamos a ver si hoy día logramos hablar con Carlos Bruce, que ayer no pudimos ubicarlo, pero también estamos con una emergencia en Lima, en el puente Trujillo. El jefe, el gerente de servicios de la Municipalidad de Lima, nada menos que el señor Casareto, ha dicho que, para que lo diga, el río está a punto de desbordarse en ese punto, en el puente Trujillo. Y vamos a entrar en comunicación en un instante con Fernando Marcelo desde ese punto, justamente para que nos diga cuál es la situación. Pero a todos los que están en la zona, obviamente, pues tomar las providencias del caso. Si ya, como dicen, guerra avisada no mata gente. Correcto. ¿No? Hay que moverse de ahí, ¿no es cierto? Y salir lo más rápido que se pueda de esa zona, y a los que tienen, digamos, casas en las zonas, tratar de apuntalar con bolsa de arena toda la cuadra, todo el barrio. Para... En un primer despacho hoy por la mañana aquí en la radio, el señor Casareto había informado de que esta situación podría en estos momentos verse más complicada en la zona de San Martín de Porres, donde hay viviendas que están a la ribera de los ríos, ¿no? Ese es el problema, cuando estás muy cerca a la ribera, si ya sabes, ¿no es cierto? Pues hay que hacer las cosas que hay que hacer. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué hizo Francisco Pizarro? Fundó la ciudad bien en alto, pues, ¿no? Entonces uno se para, mira el río está bien abajo, ¿no? Sí. O sea, acá no sube el río, pero estamos a media cuadra del río. Estamos sentados en este momento, yo y Ismael, aunque usted no lo crea, a media cuadra del río Rímac. Ni siquiera una cuadra completa. Porque cruzamos aquí nomás la pistita, estamos ahí. Ahí está el Parque Chaucaranga, pero abajo están los rieles del tren y ahí está el río. Pero estamos muy, muy cerca. Salimos a la puerta y lo escuchamos. Sí, y lo vemos, y lo vemos, ¿no? Entonces, pero es evidente que estamos tan alto respecto al cauce del río que simplemente no va a pasar nada. Pero si usted se ubicó en la parte baja, ¿no es cierto?, del cauce de un río,
Sí, simplemente eso viene mal, o sea que hay que ponerse a salvo pronto. Hay muchas provincias que están sufriendo todavía lluvias y lo van a seguir haciendo. En Lima la temperatura como que ha amainado, como ese calor brutal que hubo hace una semana ha bajado, ya se puede dormir, aunque cada día salimos con menos ropa a la calle, pero ya se puede dormir un poco mejor, ¿no es cierto? Pero de todas maneras estamos en pleno verano, estamos en febrero y es evidente que va a seguir lloviendo. Donde también está lloviendo es en la cabeza de Alejandro Toledo. Hoy día se decide lo que se ha anunciado durante el día finalmente, la audiencia para ver si le dan o no, pues todo se hace así, 18 meses de prisión preventiva, que está cantado, que el juez por supuesto que se la va a dar, ¿no? Y van a ordenar luego, ¿no es cierto?, su orden de captura internacional a través de la Interpol. Ahí es donde el presidente Toledo tiene que tomar la decisión de esconderse, ¿no es cierto?, o regresar, ¿no? Si tiene un abogado inteligente le va a decir regresa, porque si no te van a acusar, apenas te chapen, de haber evadido la acción de la justicia. Eso, ¿cuáles son las acciones que debería tomar el presidente Alejandro Toledo y cuáles no debería, pero probablemente las tome? A ver, ¿qué debería hacer? Regresar de inmediato. Porque mira, en el futuro, si tú quieres reducir la prisión preventiva, si quieres ganar la prisión preventiva, etcétera, salir de la prisión, lo primero que tienes que demostrar a los jueces es que no hay peligro de fuga. Claro. Si hay peligro de fuga, jamás te van a quitar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, en fin, estoy viendo que está la señora Carpe escribiendo, no, todavía no. Pero nos vamos ¿a dónde? Ya, al puente Trujillo con Fernando Marcelo, para que nos dé inmediatamente información sobre el tema. Adelante, Fernando. Efectivamente, Rosa María, nos encontramos aquí en el puente Trujillo, donde existe gran preocupación por el considerable incremento que ha tenido el río Rímac. Para ello estamos con el subgerente de Defensa Civil, Mario Casareto, quien nos va a explicar más a detalle qué es lo que está sucediendo. Doctor Mario Casareto, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, pues acá estamos de manera preventiva, tratando de alguna manera de estar alertas a fin de poder comunicar a través de su medio de comunicación tan importante a los pobladores que están en la zona del Rímac, Huascarán, Morales Duárez, San Martín de Porres, Callao, que usted sabe que a partir del puente del Ejército el río ya se convierte en más angosto. El caudal que estamos viendo acá debe ser mucho más alto en esa zona, sobre todo a fin de que se recomiende a los pobladores que están en la ribera del río, luego de la experiencia vivida o vista a través de los medios en Huancavelica, cuando se cae un hotel, las viviendas que tenemos nosotros en esta ribera son precarias y de alguna manera pues van a originar alguna situación de riesgo. La recomendación es ponerse a buen recaudo, salvaguardar la integridad física de los niños, de los adultos mayores que son más difíciles de poderlos hacer evacuar, simplemente estar en estado de alerta permanente ante esta crecida del río, producto de los huaicos del día de ayer. Desde la Municipalidad de Lima se podría gestionar algún tipo de reubicación para las familias que se encuentran en alto riesgo por el tema de los huaicos. Mire, la situación de la reubicación tiene que comenzar en primer lugar por los gobiernos locales. Llámese el Rímac, llámese San Martín de Porres, el gobierno provincial del Callao, la municipalidad provincial, el gobierno regional, a fin de ver de repente un plan estratégico donde puede haber una reubicación en conjunto y liberar pues todas las riberas de este tipo de viviendas pues que normalmente siempre nos originan un riesgo. Efectivamente. Ahora, hay preocupación por el tema de que quizás ha habido preocupación por el tema de que podría quizás pasar algunos centímetros por debajo y llegar a la vía. Entonces, ¿es posible? ¿Podría dar? Mire, todo es posible con la naturaleza. Nosotros siempre, yo personalmente digo, no podemos estar pronosticando una situación de baja o alta cuando no sabemos de qué forma se va a manifestar la naturaleza, y eso lo hemos podido ver en Huaycoloro, en donde pues hemos visto prácticamente la levantada de un puente. La fuerza del río ha sido incalculable. ¿Cómo poderle decir si se sale o no se sale cuando la naturaleza no te avisa lo que puede suceder, ¿no? Efectivamente. Rosa María, no sé si tengas alguna pregunta para el doctor Casareto ahí en estudio. No, bueno, nada más de preguntarle a quién corresponde el puente Bailey que se instaló anoche. Rosa María le pregunta a quién corresponde el puente Bailey instalado ayer en la noche.
el puente Bailey. A ver, yo le voy a responder lo que más o menos he podido entender dentro de lo que hemos podido estar observando. El puente Bailey es una compra de aproximadamente 300 puentes Bailey que compró el gobierno anterior y se encuentran depositados en un local en Ancón. Le corresponde y lo tiene en calidad de posesión, digamos así, de custodia el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, al momento de ver la emergencia, inmediatamente dispuso el traslado de un puente hacia la Avenida Fralén. Hasta ahí, el Ministerio de Transporte, de acuerdo a la reacción que tiene que tener la parte del Estado, hizo pues que el puente llegara al lugar indicado. Luego, las obras, la instalación, la supervisión y el aceleramiento a que esto se dé hoy día en la madrugada, se aperture nuevamente el tránsito vehicular en esa avenida, y ha sido netamente un trabajo municipal, en este caso de Lima. Lógico, y tiene que ser así. Nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no?, de que por el afán de decir es mío, yo lo hice o yo lo tengo, no nos damos cuenta que mientras más unidos estemos entre las autoridades competentes para este tema, me parece que va a ser lo mejor para poder resolver como se ha resuelto este caso. Entonces, creo que es satisfacción de los conductores, satisfacción de los pobladores de las zonas que vienen de Chosica, Chaclacayo, ver que su alcalde de Lima esté inmerso ahí, ver que su ministro de Transportes sea parte de la solución al problema entre el Ejecutivo y en este caso la Municipalidad Metropolitana, logren pues llegar a un tema como el que venimos nosotros haciendo para atender a la población afectada en los Huaicos. Hay una plataforma de defensa civil donde actúan todas las instituciones, Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, Ministerio de Transportes, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, todos somos parte de defensa civil. Creo que mientras que mantengamos esa unidad, vamos a lograr los objetivos que hoy se están logrando, ¿no? Muchísimas gracias. Rosa María, para la red informativa, para la red de SON, como hemos estado con Mario Casareto, subgerente de Defensa Civil. Adelante contigo en el estudio. Muy bien, muchísimas gracias, esperando a que las recomendaciones sean escuchadas por nuestros oyentes y aclarando que efectivamente, acá está el aviso bien grande del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el puente es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha entregado en afectación en uso, préstamo mientras se construye el puente definitivo, que va a demorar un año por lo menos, y ese puente tiene una gran ventaja. ¿Por qué se compran puentes Bailey y se guardan en un almacén? Porque se pueden ensamblar muy rápidamente y transportar muy rápidamente por todo el Perú. Son justamente los puentes provisionales en caso de emergencia. ¿Quién los inventó? Bueno, un señor Bailey, pero con B-A-I-L-E-Y. Me parece que en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial, porque se utilizaban ¿para qué? Para que cuando el enemigo te volaba un puente, claro, tú pudieras en 24 horas armar otro puente y poder hacer que pasaran las tropas. Esta es una obra de ingeniería militar. El origen de este puente es el de un ingeniero militar. Y para eso sirven, para poder soportar, en este caso el puente soporta hasta 48 toneladas de carga, ¿ya? Y no requiere de herramientas muy complejas. Ahora, tiene se arma como un rompecabezas, claro, ¿no es cierto? Entonces es un puente muy seguro, pero muy seguro, y se ha usado en el Perú muchísimo. O sea, es más, son tan buenos que en algunos lugares del Perú quedan como definitivos. Ese es el tema también. Aquí en Lima también en un caso ha quedado como definitivo en varios lugares, ¿no? En varios lugares, y en la costa del Perú ustedes lo verán por muchos lugares. Pero su característica es ser provisional. Claro, ese es el tema. Y que lo puedes desmontar, guardarlo y volverlo a usar. Así es. Es hiper desmontable. En realidad son paneles, vigas y ¿cómo les explico? Es como armar un mecano, un Lego, un Lego, algo así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que cuando usted era niño armaba, pues es puente, sí, así, ¿ya? Se arma muy fácilmente, no tiene nada de complejo, la verdad. Y fue una solución de guerra. Imagínense ustedes, que obviamente pasar el enemigo, volaba el puente, ¿no? Y aislaba al adversario al otro lado del río. Bueno, venían, instalaban el puente Bailey y pasaban las tropas. Así que creo que es de la Segunda Guerra Mundial. Y esta tecnología se ha traído, pues, por supuesto, al Perú y a
todas partes del mundo para este tipo de emergencias. Ahora, lo que no está bien es que a las 11 de la noche se presente el señor Luis Castañeda Locio y dice, he servido a mi pueblo, gracias Perú. No, bueno, está muy bien, efectivamente. La Municipalidad de Lima tiene que controlar el tránsito de la Ramiro Prealé. Esa es su tarea, ¿no? Finalmente, esta vía está bajo concesión, además, ni siquiera de la Municipalidad de Lima, sino está bajo concesión de Rutas de Lima, claro, que es de Odebrecht. O sea, agárrate, Catalina, para que vean lo complicado que es el tema. Que ahora Odebrecht ha vendido la mayoría de su participación a un fondo de inversión canadiense, por si acaso, no es de Brasil, no es de Odebrecht, como decía el pobrecito de Víctor Andrés García Belaúnde. Brookfield es un fondo que tiene más de 100 años en el mundo, que se originó en el Brasil hace 100 años, pero es canadiense, americano, y tiene pues inversionistas institucionales como sindicatos, etcétera, del mundo entero. Bueno, ese fondo ha comprado el 51% de Rutas de Lima concesionaria de la obra, es la que tiene que darle mantenimiento a toda la Ramiro Prealé y a la prolongación de la Ramiro Prealé, y es la que ha armado en 48 horas el puente Bailey, que reitero, tiene el ministerio en stock. ¿Por qué el ministerio tiene puentes Bailey en stock? Porque los puedes almacenar, pues, y los puedes enviar a todo el Perú rápidamente, y no solamente debería haber un almacén en Lima, sino que entiendo que hay en otros puntos críticos, digamos, para poderlos distribuir, y recuperas el tránsito muy, muy rápidamente. Como tú dices, solución provisional, pero cualquiera que viva en Lima, Perú, sabe que no hay nada más permanente que un puente Bailey. Que lo provisional. Lo provisional. Entonces, sí. ¿no? La típica, ¿no? Sí. Mira, provisionalmente vamos a ponerle esta patita a la mesa hasta que compremos una mesa nueva, ¿no? Dice la abuelita hace 50 años. ¿Cómo se ríe acá? La mesa sigue ahí, o sea, nadie la movió, ¿ok? Ahora, hoy día tenemos una alerta de tsunami bien preocupante.